Muy buenas, soy enfermero sin aloperidol, en la vida real me llaman Manuel. Últimamente han estado saliendo ciertas noticias interesantes, algunas de ellas, por ejemplo, la Asociación Médicos por la Verdad, que pone en duda la versión oficial sobre el coronavirus, sobre la vacuna que se va a desarrollar, etcétera, etcétera. Todavía no voy a meterme a hablar de ellos ya que hay bastantes horas de metraje en lo que dicen y tengo que estudiarlo un poquito más. Pero sí que puedo hablar de algunos detalles que me han comentado. Tengo una buena amiga, ella muy antivacunas y muy crítica con la postura oficial sobre el coronavirus, que últimamente me ha estado mandando un montón de vídeos y de pruebas sobre el tema, sobre las mentiras que pues, supuestamente se están contando sobre el coronavirus. Tras responderle unos cuantos de estos vídeos e inclusive un estudio del que hablaré un poco más adelante en este vídeo, ella me ha mandado una lista de 30 y pico preguntas supuestamente terriblemente escandalosas y que, la verdad, nos hará libres. Este tipo de preguntas un poco tendenciosas que vienen a tener como objetivo no realmente a plantear una pregunta, sino más bien a crearte... sino más bien a provocar... Se me acaba de congelar la cámara web, ¿verdad? Esas preguntas no tenían realmente como objetivo crear o plantear unas dudas razonables, sino más bien crear unas ideas preconcebidas en los lectores que no supieran lo suficiente de estos temas. Así que en vista de estas preguntas supuestamente sin respuesta y que si te las planteas te van a hacer ver una conspiración a nivel mundial sobre el coronavirus, solamente se puede hacer una cosa: responderlas a todas. Así que hoy, en Enfermeros sin Aloperidol, os traigo 37 preguntas sobre el coronavirus, supuestamente sin respuesta. Se me ha vuelto a congelar la imagen, ¿verdad? Me cago en la cámara de los... No, esto no es cierto. Esta no es la primera vez que se confina a gente sana. Ya en el siglo XIV y XV, durante las pandemias de la peste negra, se cerraban ciudades enteras, tanto a personas sanas como enfermas, para evitar la expansión de la misma. Ya entonces se sabía que el contacto personal favorecía la expansión de la plaga. Otro ejemplo histórico lo tenemos en el siglo XVIII, en el que la ciudad de Girona cerró sus puertas para evitar que los víctimas de la gran peste de Marsella entraran en la ciudad y por lo tanto contagiaran así. Y sí, esto implicó encerrar en la ciudad también a personas sanas. En otro ejemplo más moderno, en la pandemia mundial de la gripe española en 1918, se confinaron ciudades enteras y se demostró que el confinamiento y el uso de mascarillas, sorpresa, reducía considerablemente la tasa de contagio. Así que no, esta no es la primera vez que se confina a personas sanas. Es posible, sinceramente lo desconozco. Sin embargo, hay que plantearse otras cosas. Hoy día la ciencia médica ha avanzado más que nunca y para ello basta con comparar la esperanza de vida media a principios de siglo con la esperanza de vida hoy día. Esto nos ha permitido detectar enfermedades de formas que antes ni siquiera se habían podido imaginar. Por ejemplo, detectar la presencia de un virus patógeno en una persona asintomática. Acusar es una palabra muy gratuita. Suena casi como andar señalando a la gente por la calle diciendo «mira, ese tiene el virus», y es, sinceramente, una auténtica estupidez. El hecho de reconocer que una persona asintomática sea capaz de contagiar la enfermedad no es en absoluto una acusación como la están planteando. Confinar a una persona sana, o sea, que no presenta síntomas, antes de que empiece a presentarlos, puede disminuir la probabilidad de que ésta contagie una enfermedad sin darse cuenta. Así que por favor utilicemos las palabras como Dios manda. Acusar de transmitir una enfermedad realmente suena mucho a la Edad Media. Hay que evolucionar. Esta pregunta, y no va a ser la única vez a lo largo de este vídeo, demuestra la incultura y la falta de información que tienen las personas que han escrito estas preguntas respecto a los mecanismos de transmisión de una enfermedad. Pero respondiendo a la pregunta, ¿por qué no se contagiaron el 100% de las cajeras de los supermercados? No se contagiaron porque no todos sus clientes eran portadores de la enfermedad, y aquellos que lo eran
no tenían un 100% de probabilidades de contagiarlo a todo el mundo a su alrededor. Los estudios han demostrado que, aunque es posible contagiar a través de una superficie, la probabilidad es baja. Sin embargo, la probabilidad no es cero, y es por ello que en muchos sitios se está animando especialmente al uso de la transacción electrónica, especialmente con las tarjetas contactless, además de animar a la desinfección continua de espacios comunes que se tocan por muchas personas, etc. ¿Es posible que te contagies si una persona infectada ha tocado un cajero antes? Sí, y por eso se te anima a que utilices el gel hidroalcohólico y te laves las manos muy frecuentemente para reducir la posibilidad. Adicionalmente, también es recomendable que evites en la medida de lo posible tocarte la boca y la nariz. Pasar la gripe no da inmunidad de por vida. Siguiente pregunta. Una vez más, aquí demostramos incultura y falta de conocimiento sobre cómo funciona el sistema inmunológico. Un virus inactivado lo que hace es entrenar al sistema inmunológico para saber cómo defenderse. Hay algunas vacunas que se hacen con virus vivos, otras se hacen con virus inactivados, muertos o con polisacáridos de los mismos. Esto ayuda a que el sistema inmunitario se prepare para cuando reciba una invasión de la verdadera enfermedad, que ya conozca al enemigo y sepa cómo combatirlo. Podríamos compararlo, por ejemplo, a hacer la autopsia de un animal desconocido para saber cómo enfrentarnos a él si se vuelve loco y nos ataca, o una invasión alienígena para los amantes de la ciencia ficción. Una vez más, esto es bastante mentira. ¿Qué demonios bastante? Eso es mentira. Es cierto que ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos es una experiencia muy agresiva, muy estresante y terriblemente invasiva, por la que no deseo que nadie pase por esa experiencia, y yo he sido enfermero de cuidados intensivos durante muchos años. Sin embargo, en venir a resumir esto que la gente murió de asco y de miedo, es insultar a las personas que han padecido y fallecido por esta enfermedad. Las personas que fallecieron por el coronavirus, es cierto que muchas tenían comorbilidades, otras enfermedades previas y crónicas que les debilitaban. Esto ya se sabía y en gran medida por eso, la mayor parte de fallecidos han sido ancianos, la población de riesgo de mayores de 65 años. Algunas de las causas que llevan a los afectados por COVID a fallecer ha sido por problemas cardiorrespiratorios y también por problemas trombóticos. Así que intentar resumir esto diciendo, no, es que han muerto de miedo y de asco, mira, no solo no es cierto, sino que es una falta de respeto a las personas que han fallecido por esto. Así que por favor, no insultéis a los muertos, que está muy feo. Sí, lo sabía. Sinceramente, no sé por qué no serían las pruebas concretas en los primeros meses en Estados Unidos. La verdad es que no sabía este dato. Sin embargo, si no se hicieron las pruebas en los primeros meses, la mayor parte de síntomas de coronavirus en la mayor parte de personas son compatibles con una gripe común, lo cual explica por qué si no se realizó la prueba concreta, que se diagnosticara una gripe común. Este trabajo resume los hallazgos de la primera serie importante de estudios de anatomía patológica en pulmones de fallecidos por COVID-19. La intermedia del daño alveolar difuso con afectación parcheada bilateral. Sí, sí se hicieron autopsias, mentirosos. Porque no todos los ancianos son portadores de COVID-19. En primer lugar, los niños sí se infectan y los niños sí contagian la enfermedad, aunque es cierto que no suelen sufrirla. De hecho, he leído hace un momento que no ha habido casos de niños fallecidos por coronavirus menores de 9 años. Entonces,
¿Por qué podías sacar al perro? Porque prácticamente desde un principio se dijo que no se había demostrado una zoonosis, la transmisión de un animal a un ser humano de coronavirus entre animales domésticos. ¿Por qué no se permitió salir a los niños? Hombre, hay que tener en cuenta que estábamos ante una enfermedad nueva y desconocida, que bien pronto se demostró que los niños sí podían contagiar la enfermedad, y además hay que tener en cuenta que, al menos en España, los primeros a los que se les permitió empezar a salir fueron a las familias que tuvieran niños para que los niños salieran a pasear y a jugar, porque era necesario para su desarrollo. Son niños, después de todo. Sinceramente, el famoseo me la trae al pairo, e incluso aunque hubiera un solo caso de un famoso cuya toda familia en su totalidad hubiera sido contagiada por coronavirus, el hecho de que sea famoso no significa que su caso sea estadísticamente relevante. Los perros no deben andar sueltos ni sin bozal. En concreto, este hombre se llamaba Karimulis, y es cierto que su sistema sirve para detectar la presencia de ARN viral, lo cual no significa que estés enfermo por ello. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, que normalmente se miran más cosas. Si tú tienes síntomas de coronavirus y además, maldita casualidad, tienes presencia de ARN viral en la prueba de PCR, en ese caso es de asumir que los síntomas te los está provocando el coronavirus. Por otra parte, es cierto que ahora mismo se está utilizando esta prueba para confinar preventivamente a gente que haya podido estar en contacto. Ahora mismo los protocolos de rastreo en España al menos están que si se demuestra que has tenido contacto estrecho con alguien que ha sido positivo de coronavirus, se te va a hacer la prueba, y si das positivo, se te va a pedir que te quedes en tu casa 14 días solo para que pases la enfermedad, o bien que no llegues a pasarla. Todavía este virus se está desarrollando, se está aprendiendo y demás, pero ante la posibilidad de decir, la prueba no es 100% fiable, vamos a dejar que alguien salga a la calle y al igual contagie a 40 personas más, o decir, mira, quédate de baja 14 días en tu casa y así confirmamos que si estás bien o no, y cuando salgas ya no contagias a nadie, pues ¿qué queréis que os diga? Yo me quedo con la segunda. Es cierto que los test de diagnóstico tenían una tasa de fallo muy elevado, de hecho esto fue un escándalo prácticamente a nivel mundial. Los primeros test de PCR tenían una tasa de fallo de casi el 60%, lo cual era muy inaceptable. Ahora, sin embargo, los test que hay tienen una tasa de fiabilidad mucho mayor y lo cual nos ayuda a detectar la enfermedad cuanto antes. No vale utilizar un ejemplo de los tests en un momento no funcionaban bien para decir que no funcionan de ninguna manera. La técnica va mejorando y la velocidad a la que ha avanzado la técnica con este virus ha sido bastante impresionante. Hay que dar cierto mérito a los científicos al cargo. Sí, lo sé. Sin embargo, no estamos hablando de todos los coronavirus, estamos hablando de una cepa concreta del coronavirus que es la que ha causado esta pandemia. Sí que lo sabía. Ya se sabía que el año pasado había estado ya el coronavirus en el ambiente, que es algo que se hipotetizaba y que poco después se demostró. Sin embargo, ha sido después que se ha mostrado que era una cepa concreta del coronavirus la que se había extendido y la que había provocado la pandemia a nivel mundial. Lo cierto es que no lo sabía y tampoco me importa. Mientras hagan bien su trabajo, su ideología o su origen, me da un poquito igual. Además, no es raro que algunas de las tecnologías y medicinas se desarrollen primero por equipos militares y luego se acaben aplicando a tecnología civil. El GPS es un ejemplo de esto. Lo sé. Y si bien es cierto que ninguna organización hecha por el ser humano está libre de corrupción, el hecho de que la OMS esté financiada por múltiples grupos y muchas nacionalidades al mismo tiempo hace que sea difícil que ésta tienda hacia una única decisión que beneficie a un único colectivo sin que el resto no se pongan en la defensiva y no empiecen a levantar la sábana y a descubrir lo que está ocurriendo.
Aunque ningún sistema es perfecto, lo cierto es que la OMS es el mejor organismo que tenemos actualmente para la detección y las recomendaciones respecto a nuevas enfermedades y protocolos médicos. Ya hemos dicho antes que no se prohibieron las autopsias y aunque los test fueron defectuosos, estos test han ido mejorando. Además de que los test no eran el único medio para detectar el coronavirus. Cuando hablamos de test, la gente se refiere al test de PCR que se hace con la escobilla en la garganta. Sin embargo, existen otros test, por ejemplo, los test de las inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas G, etcétera. Además de ver una persona que si estás en una zona en la que se sabe que el coronavirus está activo y tienes una persona que presenta todos los síntomas de coronavirus, es bien probable que esa persona presente coronavirus. Ahora, seamos sinceros. Es cierto que especialmente al principio es posible que se hicieran diagnósticos mal, que hubiera gente con coronavirus que falleciera sin ser detectada y por lo tanto sin aparecer en las estadísticas, y también es posible que hubiera falsos positivos. Sin embargo, esto no puede quitar que hay muchísimas formas de detectar el virus, de confirmar que alguien ha muerto así, y me parece que es muy aventurado venir a implicar con esta pregunta que la mayor parte de diagnósticos eran errados. En mi opinión, esto no fue así. Que te pongas la puta mascarilla. Vamos a coger esto con pinzas. Uso de mascarilla. ¿Qué uso de qué mascarilla en concreto? No es recomendable utilizar las mascarillas FFP2 por todo el mundo, ni tampoco las mascarillas quirúrgicas por el impacto medioambiental que tienen, entre otras muchas razones. Sin embargo, el uso de mascarillas de tela reutilizables sí que está recomendado. Tienen un impacto ecológico mucho menor y reducen muchísimo la posibilidad de que si tú que utilizas la mascarilla tienes la enfermedad y no lo sabes, se la contagies a una tercera persona. La OMS sí recomienda el uso de mascarilla siempre y cuando se utilicen bien. Es cierto que utilizarlas todo el rato y mal no es beneficioso, pero la mascarilla, si se utiliza correctamente, reduce mucho la posibilidad de contagio entre personas. Una vez más, demostramos aquí incultura y falta de conocimiento sobre el coronavirus. La mascarilla no detiene el virus per se, lo que detiene son las gotillas que salen de tu boca y que pueden salpicar a otra persona, contaminarle las manos o la ropa y que eventualmente, cuando se lleve la mano a la cara, se contagie. Principalmente es así. Aunque el virus del COVID-19 se sabe que tiene cierta capacidad infectiva por aire, esta tiene muy poco rango. El principal método de transmisión es a través de las gotículas que expulsamos al hablar, al toser o al estornudar. El objetivo de la mascarilla, además, hay que tener muy en cuenta, no es evitar que tú que la llevas te contagies, es evitar que tú que llevas la mascarilla contagies a un tercero. En el periodo de mayor virulencia del virus, en primer lugar ya estábamos todos confinados, desde ¿cuándo fue? El 12 de marzo creo que empezamos. A partir de ahí ya estábamos todos confinados y originalmente no se recomendó el uso masivo de mascarillas, y recuerdo varias veces lo dijeron, porque estas tenían que reservarse para profesionales sanitarios y personas que estuvieran cuidando de las personas afectadas por coronavirus. Esta era la razón. Al principio teníamos una escasez bestial de mascarillas y estas tenían que reservarse para las personas con mayor riesgo de ser contagiados y de contagiar la enfermedad. Así que, ¿por qué no se recomendaba? Porque había que dejarlo a las personas que la necesitaran. Cuando impones una medida tan restrictiva como el confinamiento en casa, era necesario ser un poco estricto con el tema. Si hubieran empezado a poner excepciones como sí, podéis salir por el monte y por la montaña, los montes y las montañas se habrían llenado de gente queriendo ir a pasear. Yo lo lamento y yo no me gustó estar confinado como a nadie, pero en el momento en que se confina había que ser estricto y la excusa de no, estoy paseando a solas por el monte, pues lo siento, no podía ser válida porque habría provocado un efecto llamada bestial.
como pasó por ejemplo cuando empezaron a permitir a la gente a salir a la calle a partir de las 8, que se llenaban todos los paseos marítimos de gente. Los seres humanos somos así. Y respecto a reunirse en sitios cerrados como los supermercados, no sé cómo sería en vuestro pueblo, pero aquí donde vivo yo, en Palma de Mallorca, en los supermercados no te dejaban entrar mucha gente a la vez. Estaba alguien en la puerta evitando que se llenara de gente. ¿Que en todos los sitios se hizo a la perfección? Pues no, claro que no se hizo perfectamente en todos los sitios, pero intentar generalizar cosas que se hicieron mal como si fuera lo que hubiera ocurrido en todos lados a la vez, pues me parece cuanto menos un poquito tendencioso. Lo dudo mucho. Espera, no voy a cortarlo con esta respuesta. Lo dudo mucho. Sinceramente, de verdad, lo dudo mucho. Justifícame esto. Justifícame cómo ha provocado un confinamiento de 3 meses un debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. ¿En qué pruebas os basáis? ¿Qué estudios hay al respecto? Porque alguna prueba habrá, ¿no? Que han hecho test de inmunoglobulinas a un porcentaje altísimo de las personas que han estado confinadas para demostrar que les ha bajado las defensas. ¿De dónde sacáis esto? ¿Dónde están las pruebas? Si es que es muy fácil decir las cosas, ahí, nos ha debilitado el sistema inmunológico, pero no tenéis ni una prueba. Si hay una sola prueba, os reto, todos los que no estéis de acuerdo conmigo, si hay una sola prueba de que el confinamiento nos ha debilitado, hacedmela llegar, y si es cierto, os juro que publico un vídeo disculpándome por haber dicho esto. Pero esto, así ahora mismo, por las pruebas que conozco y por lo que sé yo de inmunología, me parece que esto sencillamente es mentira. Y os reto a que demostréis que me equivoco. No lo sabía y sinceramente lo que ocurra en algún país en concreto no quiere decir que sea necesariamente cierto. Hace poco Estados Unidos ha decidido que va a salirse de la OMS por intereses económicos, aunque lo estén disfrazando como que no están de acuerdo con las medidas de la OMS, pero estos son intereses económicos. Así que si hubo algún país africano que ha echado los de la OMS y les ha denunciado por sobornos, hombre, pues habría que ver la noticia al completo y estudiar exactamente las causas, qué motivación hay detrás para esta decisión, etcétera, etcétera. No conozco los datos, así que tampoco voy a desmentir categóricamente esta pregunta. Esto ocurrió en octubre. ¿Alguna pregunta más? Mira, esta es la única pregunta en la que puedo dar la razón, ya que hace poco Pedro Sánchez ha reconocido que no había realmente una comisión de expertos. Realmente en esto voy a dar la razón. Creo que aquí deberían dar un poco más de explicaciones desde el gobierno en plan de cómo se han tomado las decisiones que se tomaron. Que ojo, no todas las decisiones que se han tomado fueron erróneas y algunas fueron bastante acertadas, aunque es bien cierto que ni mucho menos se ha hecho todo a la perfección. Eso no es cierto. En el año 2018 fueron cerca de 2.000 las personas en toda España que fallecieron a causa de la gripe. A día de hoy, 3 de agosto de 2020, llevamos 28.000 fallecidos por coronavirus registrados. ¡Ey! El coronavirus. Es cierto, sin embargo, que el coronavirus tiene una mortalidad absoluta, véase un porcentaje de fallecidos por la propia enfermedad, menor que el de la gripe. ¿Qué ocurre? El coronavirus se ha demostrado que es mucho más contagioso que la gripe y adicionalmente tiene otro problema, que es que que más que menos todos hemos estado en contacto con la gripe. Nuestro sistema inmunológico ya la conoce y sabe mejor cómo combatirla. En el caso del COVID no es así. La mayoría no hemos estado en contacto con el COVID y nuestro sistema inmunológico no lo conoce, lo cual aumenta las probabilidades de que enfermemos o que suframos complicaciones debido a esta enfermedad.
No sé a qué datos os referís, si esta pregunta es tendenciosa, estúpida y sin ningún sentido. Por favor, reformulad mejor la pregunta, sacad los datos a los que os referís y entonces podré responder en condiciones. La verdad, acabo de estar buscando este tema y no sé exactamente a qué decreto se refieren. No entiendo cuando planteamos estas preguntas la dificultad que tienen para poner enlaces a las noticias en concreto. Mirad, tal día han hecho tal decreto que dice tal cosa y así tener todos los datos para responder. Pero ¿cuál es el problema? Que si das demasiados datos, estas preguntas se empiezan a desmontar por sí mismas. Eso tú no lo sabes. Hasta que la vacuna no se pruebe, no se va a saber si es eficaz o segura. Y con toda la sinceridad, las vacunas, la amplísima mayoría, son muy seguras y las estadísticas y el tiempo lo han demostrado. Por favor, fuentes de esta afirmación y entonces podremos opinar al respecto. Pero lanzar preguntas al azar no es bonito. Sí, me ha llegado. La amiga de la que os hablaba antes me pasó un vídeo en el que hablaban. Este estudio se basaba en coger un pequeño porcentaje de personas, si no me equivoco era un pequeño número de personas, 20 que habían fallecido por COVID, y ver la relación con la vacuna de la gripe. Y ahí sacó que un porcentaje muy elevado de ellas, cerca del 80%, habían sido vacunados por la gripe y por lo tanto la vacuna de la gripe, esta era su conclusión, había provocado una mayor mortalidad por el COVID. Esta conclusión, en el mejor de los casos, es muy precipitada. El haber cogido si coges el número de fallecidos, con toda probabilidad van a ser mayores de 65 años. Y adivinad a qué sector de la población se recomienda especialmente vacunarse de la gripe cada año. Con toda probabilidad, todas esas personas, o la gran mayoría, estaban vacunadas por la gripe. Entonces, sí, la mayor parte de esos fallecidos estaban vacunados de la gripe, pero esto no significa necesariamente que la vacuna de la gripe tenga una relación causal directa con la mortalidad o el padecimiento de la enfermedad del COVID-19. Ahora, hay que ser sinceros, por más escandalosa que nos parezca una teoría, no podemos, como buenos científicos, descartarla completamente, sencillamente porque no nos parezca bien. Yo estaría muy de acuerdo, en base a este estudio, ampliarlo, buscar más pruebas y confirmar o desmentir si la conclusión y la hipótesis de este estudio es correcta o no. Pero no podemos coger un estudio con una muestra de tan solo 20 personas y a partir de ahí deducir que es que la vacuna de la gripe ha provocado, por ejemplo, la enfermedad, como están diciendo algunos por ahí, o bien ha hecho que las consecuencias de esta sean mucho peores. Sí que me he enterado. De hecho, por favor, escuchad este fragmento de una entrevista que hizo uno de sus integrantes a no recuerdo qué radio. Cuando venía en el taxi el otro día del aeropuerto a casa de mi familia, me comentaba el taxista que la Dirección General de Tráfico ha dicho que han aumentado un 30% los accidentes de tráfico en los últimos 3 meses. Pero no ha dicho si estas personas llevaban mascarilla o no. ¿Cómo es posible que habiendo menos tráfico, por favor investiguen, que se exija también que sepamos cuántos de esos accidentes eran por llevar mascarilla? Si yo llevo una mascarilla me va a bajar el oxígeno, con lo cual mi cerebro no funciona exactamente igual. O sea, si yo estoy respirando aire ambiente, respiro a un 21% de oxígeno. Si me pongo la mascarilla, tendré un 15, un 16, un 17. Si la mascarilla es muy buena, incluso menos. Según él, llevar la mascarilla reduce la oxigenación y el oxígeno que inhalamos un 15%. Tócate los cojones, la barbaridad y la mentira. La barbaridad y la mentira. Porque esto es mentira. Pero mentira absoluta. No reduce al 15% la oxigenación. De hecho, se demostró que llevar mascarilla simple, la mascarilla quirúrgica, no te reduce el oxígeno que te llega al cuerpo y mucho menos reduce el porcentaje de oxigenación, de saturación de oxígeno en sangre. Eso está demostradísimo y mucho menos lo que implica que a ver cuántos accidentes están relacionados con llevar mascarilla porque te baja el oxígeno en sangre y te desconcentras y tienes un accidente. Los cirujanos llevan más de un siglo operando con mascarilla y que yo sepa,
nunca nadie se ha planteado, uy, que les baje el oxígeno en sangre a los cirujanos. Esto es una barbaridad. Este hombre es un representante de la Comisión de Médicos por la Verdad. Pues pobre favor le acaba de hacer esta asociación relacionándose con su nombre. Pobre favor les ha hecho. Ahora, hay mucha información, he empezado a ver algunos de sus vídeos y algunos duran 1 hora y pico. Y aunque reconozco que varias de las cosas que han dicho me han llamado mucho la atención, pero hacia el qué cojones está diciendo esta gente, todavía no he visto lo suficiente y tendría que sentarme y estudiar todo lo que dicen antes de sacar conclusiones. De momento yo estoy muy lejos de que me convenzan de las cosas y las conspiraciones que están diciendo que hay. Pero como todavía no he visto todo lo que dicen, ya lo miraré y en un futuro os hablaré de ello. Los nuevos confinamientos, al menos que yo sepa y aquí en España, han venido relacionados por un aumento de los casos confirmados, no por hacer más tests. No sé qué barbaridad pretendéis decir con esta tontería de pregunta. Y os lo digo sinceramente, no sé qué demonios pretendéis decir. Los nuevos confinamientos se han llevado en base a un número a un incremento del número de infectados, de enfermos y o de fallecidos, pero no por, uy, vamos a hacer más test, para eso vamos a encerrar a todo el mundo en su casa. ¿De qué tontería estáis planteando en esta pregunta? A no ser que haya alguna información que yo me esté perdiendo, por favor, enviádmela, estaré encantado y yo la reviso, os lo prometo. Eso lo dices tú. Y lo de la vacuna que puede ser mortal, pues ¿qué quieres que te diga? Llevamos más de 50 años diciendo que las vacunas causan autismo y todas las pruebas demuestran que no. Así que lo de que la vacuna nos va a ser mortal me parece un poco atrevido decirlo cuando ni siquiera ha salido dicha vacuna. Y que te den a elegir entre el confinamiento o vacuna, lo dudo mucho. Pero bueno, si ocurre, hablaremos. Mira, iba a responder a esas preguntas, que dice, no hay ninguna otra alternativa, te lo pensarás un poco por tu bien y el de tus hijos, confías en tu gobierno, compartirás tus dudas con tus parientes y tus vecinos, la verdad nos hará libres. Esto no es una pregunta. Esto es una declaración de intenciones, un introducir el miedo en forma de pregunta. Eso sencillamente es manipulación y aprovecharse de gente que no conoce realmente los mecanismos de las vacunaciones, de la inmunidad y del contagio de las enfermedades. Así que sencillamente me parece que son mezclar cosas. Pero vamos a intentar responder a todo, ¿vale? No hay ninguna otra alternativa. Si no hay ninguna otra alternativa, ¿a qué? ¿A evitar contagiarnos? Pues no lo sé. Si a ti se te ocurre otra medida para evitar el contagio o luchar contra el coronavirus que funcione, oye, yo estaré encantado de oírlo. Y lo digo muy en serio, sin ninguna recoña. Si resulta que hay alguna medida que combate el coronavirus y esto se puede demostrar, yo estaré encantado de empezar a recomendarlo a mis pacientes. Te lo pensarás un poco por tu bien y el de tus hijos. ¿Qué es lo que me tengo que pensar un poco? Yo todas las decisiones que tomo, como enfermero que soy científico, yo me baso en la ciencia y en la evidencia. Y hasta el momento las vacunaciones, aunque es cierto que la vacuna del COVID aún no ha salido, es lo más efectivo, al igual que el distanciamiento social y la mascarilla ha sido un sistema muy efectivo para reducir las tasas de contagio del COVID. ¿Confías en tu gobierno? Pues sinceramente no. Sinceramente no tengo mucha confianza en el actual gobierno de España, pero no podemos mezclarlo todo únicamente con política. El tema del control de las plagas es mucho más complejo que meramente política. Bueno, meramente, que es solo política. La política es importante, meramente nunca es correcto cuando hablamos de política. ¿Compartirás tus dudas con tus parientes y tus vecinos? Lo hago, de hecho debato muy a menudo de esto, por eso para así intentar tener una opinión bien formada y sobre todo fundamentada sobre esta situación. Ya tendréis que sacar vosotros conclusiones de la agenda de la gente que ha planteado estas preguntas. Pero decir que cuanto menos son tendenciosas
y desconocedoras de los mecanismos básicos de la inmunología, la epidemiología, los mecanismos de prevención y un larguísimo etcétera, es quedarse corto. Estas preguntas me parecen que no son más que sensacionalistas, con un objetivo no de informar o de plantear una duda razonable, sino de crear miedo, confusión y conspiranoia en las personas que ya están de por sí asustadas por un virus nuevo y que ha provocado unos serios problemas sociales y... me he liado. Y que ha provocado unos serios problemas sociales y sanitarios, además de económicos. Hay algunas cuestiones que no salen en esta lista, que sin embargo sí que se pueden debatir muy ampliamente, que son, por ejemplo, comparación entre las medidas sanitarias, el confinamiento y las graves consecuencias económicas y sociales que esto tiene. Esto es un debate muy interesante en el que es difícil sacar una única conclusión correcta. Podemos hablar también sobre las medidas que se tomaron, en qué momento se tomaron, si fueron las adecuadas o no. Esto se puede debatir ampliamente, pero se tiene que debatir con un mínimo de conocimiento y de fundamentación científica, porque yo lamento decirlo, y como siempre digo, la ciencia al final funciona, y aunque no os lo creáis, la medicina es ciencia. Bueno, si os ha gustado este vídeo, compartidlo, dadle un like y le dais a la campanita y así cuando saque otro lo sabréis los primeros. Un saludo y hasta la próxima. Y llevad mascarilla.